Hola, qué gusto de estar con ustedes de nueva cuenta. Hoy vamos a hablar sobre los archivos de Veracruz, que son un patrimonio documental muy importante. Antes de hablar de los archivos de Veracruz como estado, vamos a hacer referencia a un contexto en la parte histórica y en la parte geográfica mundial. Es decir, hablar de archivos implica que nos fijemos en un tiempo muy atrás, desde las primeras civilizaciones existentes en el mundo, ejemplo Egipto, Grecia y desde luego también lo que conocimos como el Imperio Romano. Estas civilizaciones ya manejaron archivos muy significativos y de ahí se tiene la experiencia y el ejemplo que a través de los siglos se han venido conformando en todo el mundo. Ya para la época moderna, especialmente para inicios del siglo XIX, encontramos en Francia, por ejemplo, una verdadera red de archivos, y esta también se tiene en algunos países europeos muy representativos, como es el caso de Inglaterra, España, por citar algunos ejemplos. Y a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX encontramos ya ejemplos muy ilustrativos, muy significativos en otras partes del mundo, especialmente en América, es decir, en Estados Unidos de América, en Canadá y en algunos países latinoamericanos. Para este caso nos centramos en México. En México podemos hablar de archivos a partir de finales del siglo XVIII, con la conformación de lo que ahora conocemos como el Archivo General de la Nación, que tiene la función de administrar todos los documentos relevantes, importantes, relacionados de la corona española. Y bueno, esto se queda como un ejemplo a seguir durante el México independiente del siglo XIX y todo el XX. El Archivo General de la Nación extiende su importancia en toda la República Mexicana desde el siglo XX, especialmente en la década de los 70 y 80, cuando en estos momentos crea la red de archivos, especialmente vinculada al rescate y organización de archivos municipales en varios estados de la República, como también de archivos parroquiales. De ahí que viene la aparición de es decir, la presencia del Estado de Veracruz en ese contexto. Es para ese momento que se empiezan a recuperar algunos archivos municipales como también parroquiales, a iniciativa del Archivo General de la Nación, pero también de algunas instituciones públicas como son los gobiernos municipales, los ayuntamientos, como también de escritores y otras personas que tienen el interés de recuperar y conservar para la memoria histórica principalmente los acervos documentales. De ahí también en la década de los 80 del siglo pasado, el siglo XX, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros, tienen a bien empezar a capacitar y a participar en la organización, en la recuperación y puesta en servicio de algunos acervos especialmente municipales. Una fecha importante corresponde al año de 1988, cuando en Veracruz se crea el Archivo General del Estado, que viene a recuperar todo el acervo, o al menos buena parte del acervo que se había generado por mucho tiempo a nivel estatal, como también empieza a fomentar la recuperación de los archivos municipales regados por toda la geografía veracruzana. Para nosotros, es decir, para el Instituto Veracruzano de la Cultura es importante la fecha de 1987, cuando se crea el Instituto Veracruzano de la Cultura, porque existe una dirección de patrimonio cultural y que dentro de esa dirección existe un departamento que se dedica al rescate, organización y clasificación de archivos municipales. Por ejemplo, se trabaja en dos regiones importantes como es el Valle de Orizaba y la Cuenca del Papaloapan. En el Valle de Orizaba se recuperan acervos municipales como de Ciudad Mendoza, Tulcingo, Tlilapan, Huilapan, de Cuauhtémoc, y en la Cuenca del Papaloapan se hace en Alvarado, en Cosamaloapan, en Chacaltianguis,
como también se fomenta, se difunde la importancia de recuperar el archivo municipal de Orizaba, y desde luego, en los años 1987 y 1988 se trabaja inicialmente en la recuperación del archivo municipal de la ciudad y puerto de Veracruz, que posteriormente el gobierno municipal se encarga de continuar en ese trabajo, que hasta la fecha han hecho un trabajo bastante importante en torno a la recuperación, conservación y difusión del archivo de la ciudad y puerto de Veracruz. Ahora bien, nos preguntamos, desde el punto de vista del valor de los archivos, ¿para qué rescatarlos? ¿Para qué difundir su importancia? Bueno, los archivos todos, de cualquier tipo, tienen un valor primario y un valor secundario. Hablar del valor primario corresponde al valor estadístico, legal, administrativo, financiero, y el valor secundario corresponde a la cuestión histórica. Entonces están muy relacionados. Los archivos, en otras palabras, se rescatan, se conservan, se difunden primeramente por un valor primario, es decir, por su valor legal, financiero, estadístico, administrativo, y posteriormente por su valor histórico. Se aplica un principio universal, o mejor dicho, dos principios universales para ser más correcto, ¿no? El principio de procedencia y el principio de orden original, que es una regla a nivel mundial, ¿sí? O sea, clasificar, conservar los archivos de acuerdo a la entidad orgánica que los genera, desde esa perspectiva. Otro ejemplo yo quisiera citar, que es muy representativo desde la perspectiva histórica, que en buena medida también es mi formación como historiador. Cuando se realizaron los trabajos de rescate y organización de archivos municipales del Instituto Veracruzano de Cultura hace aproximadamente 30 años, o sea, entre 1989 y 1992, tuvimos experiencias muy importantes en el proceso de ese trabajo. Por una parte, porque se interesó la población de esos municipios antes mencionados, es decir, del Valle de Orizaba y de la cuenca del Papaloapan, pero también se encontraron documentos que fueron muy representativos. Tenemos una experiencia en Chacaltianguis, Veracruz. Nosotros recuperamos entre todos los documentos una documentación que hablaba del pago de los maestros desde las primeras décadas del siglo XX, que hacía el gobierno municipal, y al poco tiempo se presentó un maestro que había comenzado a trabajar ahí por el año 1950, 1955 en ese municipio, y para 1991-92 pensaba en su jubilación, en su retiro, pero no tenía el antecedente. Y gracias a la recuperación de ese archivo, se encontraron esos documentos. El gobierno municipal, a través de su secretaría, le dio, ahora sí, el reconocimiento, y los presentó como prueba el maestro antes citado, y logró en pocos meses su retiro digno, el reconocimiento de la Secretaría de Educación. Otro ejemplo lo tuvimos en Ulalpan de Cuauhtémoc, un municipio dentro del Valle de Orizaba, que encontramos una documentación que en 1940, 1945, una planta cervecera, ahora sí ubicada dentro de ese municipio, había hecho un acuerdo con el gobierno municipal para dotarlos de servicios de drenaje, de pavimentación, de alumbrado, a cambio del suministro de agua que corría o que estaba dentro de ese municipio. Cosa que en buena medida no habían cumplido, y el gobierno municipal, que se interesó por recuperar ese archivo municipal en 1989, llevó ese documento ante las autoridades de esa cervecera y apoyaron en buena medida a todo ese gobierno municipal, que correspondía, si no mal recuerdo, entre 1988 y 1991, con muchos servicios para beneficio de la población. De ahí la importancia, que es un patrimonio documental muy significativo, muy relevante, y hay que conservarlo, hay que recuperarlo. Como dato muy interesante, tan solo a nivel municipal en el estado de Veracruz existen 212 municipios. Es decir, deben de existir, existen en otras palabras 212 archivos municipales. En consecuencia, desgraciadamente, no más del 15-20% de estos archivos municipales están actualmente conservados y sobre todo clasificados, ¿sí? El crecimiento de la población
a nivel México y en particular como estado de Veracruz ha generado en los últimos 30 o 40 años una explosión documental que muchas veces no se controla, no se clasifica, no se conserva, y eso ha generado que los archivos se encuentren en mal estado de clasificación y de conservación. Y de ahí la importancia que tienen, ahora sí repito, como parte final de estos comentarios, el pensar en la recuperación de archivos de todo tipo existentes en el estado de Veracruz, que son un patrimonio cultural documental muy importante, llámense archivos municipales, llámense archivos de registro civil, parroquiales, sindicales, ligados a la cuestión agraria, de instituciones públicas, privadas, particulares. Existe un enorme acervo documental que es parte de nuestro patrimonio cultural veracruzano, en consecuencia mexicano y, por qué no decir, a nivel universal. Hay que recordar que la UNESCO desde hace muchos años protege, conserva la documentación. Existen leyes a nivel internacional, existen leyes a nivel nacional, o sea, como México, y también existe una ley sobre administración de documentos que inició fue formulada, aprobada por el gobierno del estado en el año 1990. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.